No se olviden conectar sus cámaras. A ver, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica, chicos, es un ordenamiento gradual, ¿no? Es muy similar como cuando ustedes tienen un librero. A ver, si yo les hago esta pregunta, chicos. Imagina que tienes un librero con 118 casilleros. ¿Imagina? Un librero que tenga 118 cajones, cajoncillos, lugares. Y en cada uno de sus cajones vamos a colocar un libro. Pero el problema es que ahora existen libros de diferentes temas, ¿no? Hay de matemáticas, hay de literatura, hay de historia, hay cuentos, hay de pasatiempo, hay de hobby, o sea, una variedad de libros. La pregunta es, ¿cómo ordenan 118 libros ustedes? De tal manera que sea rápidamente ubicar, ¿no? Imagina que son 118 libros de diferentes áreas, eso es un lío en realidad, ¿no? Claro, dirás, profesor, pero si tengo solamente 5 libros es fácil, o de 10 quizás, 20 quizás, ¿no? Pero hablar más de 100 libros ya es un poco complicado, y eso, que van a aparecer más todavía. Entonces, la misma idea pasa con los elementos químicos. Cuando hubieron pocos elementos químicos era relativamente fácil, ¿no? Ordenarlos. Pero a medida que van apareciendo cada año, ahora últimamente aparecen, año tras año aparecen más elementos químicos. Hay que ordenarlos. La pregunta es, ¿cómo ordeno? Bueno, la historia de los antecedentes de la tabla periódica, a ver, antes de hacer esto, ¿ya? Antes de hacer ver su material, quiero mostrarles unas diapositivas. Yo creo que ahí podemos entender mejor. Ya, a ver, no sé si llegan a ver. Sí se ve, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra tabla periódica. Acá hay una imagen ahí. Ven ahí un señor que está ahí con su pelucón o su bigote. ¿Reconocen? ¿Alguien sabe quién es? A ver. Mendel. Mende. Mendeleev. Mendeleev, por supuesto, él es Mendeleev. Dmitri Mendeleev. ¿No? Dmitri Mendeleev. Ahí está. Le voy a decir que me dé un poco de cabello. Muy bien, chicos. Miren, él es Dmitri Mendeleev, se le considera padre de los elementos químicos, ¿no? Padre de la tabla periódica, perdón, padre de la tabla periódica. Así es. Vamos a... Hola, hola Mariana. A ver, la pregunta es, ¿cómo ordenamos a los elementos químicos? ¿Qué características presentarían los nuevos elementos químicos? ¿No? ¿Cómo yo puedo predecir, a medida que aparecen más elementos, de qué manera podría ordenarlos? Entonces, ese es es una de las interrogantes, una de las incógnitas y uno de los, eh, bueno, cuestionamientos que se hacían en esa época, ¿no? Hubo muchos intentos. Por ejemplo, acá tenemos una primera clasificación, ¿verdad? Dalton, por ejemplo. Dalton, en la época de Dalton, planteaba así, ¿no? Representarlos. Proust, también en función hidrógeno. Berzelius, ¿no? Le habla más sobre los símbolos químicos. Ya, chicos, hubo intentos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Estos son algunos nombres de científicos. Livermonio, Meitner, Mendelevio, Novelio, el organezón. Estos son los últimos elementos que se han ido incorporando en nuestra tabla periódica. A ese se le da nombre de científicos. Nombres científicos. Acá tenemos también algunos elementos que se van incorporando. Por ejemplo, el organezón. Pero estos son los últimos, ¿no? Los primeros elementos, como el caso del hidrógeno, como el caso del carbono, el oxígeno, el zinc, ya conocido desde la antigüedad. Bueno, bueno, en épocas modernas, porque antiguamente, a lo mucho, pues recordaron ustedes la edad del cobre, la edad ¿no? del hierro. O sea, son los primeros metales que se ha ido trabajando, ¿no? El hombre primitivo para hacer sus armas, la Edad Media ya para hacer escudos, lanzas, corazas, ¿no? Y los alquimistas también buscaban
buscaban más elementos, aparecían elementos nuevos, había que darle una representación simbólica, ¿no? Darle un nombre. Entonces, ahí hubieron muchos intentos de darle nombres. Algunos lo ordenaban de 3 en 3, caso de por ejemplo, las triadas de Dobereiner. En 1820, Dobereiner intenta, ¿no? Es un intento por ordenar estos elementos que van apareciendo. Pero él ordena en función al número de masa, ¿sí? Se llamaban las famosas triadas de Dobereiner, de 3 en 3, en orden del número de masa. Es más, si ordenó 3 elementos, el elemento del centro debe resultar del promedio, ¿no?, aritmético de los dos extremos. No, eso es lo que decía Dobereiner, planteaba. Bueno, aparecieron nuevos elementos y ya no funcionaba. Otro intento fue la de Newland en 1863. Newland ordena de 8, ojo, un momentito. Newland se le llama octava de Newland, pero en realidad no ordena de 8, sino de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como lo di la semana, como las notas musicales. Y justamente la historia señala pues que Newland era un músico, o por lo menos era aficionado a la música. Así que como músico veía como las notas musicales, de 7 en 7. Pero las propiedades del séptimo elemento se repetían con las del primer elemento de la siguiente serie. O sea, ordena 7 elementos, 7 elementos, 7 elementos, ¿no? Pero séptimo elemento con el primero tenían propiedades similares. Entonces, así se hablaba de octavas, como si fueran 8. Por eso, a pesar que se llaman las octavas de Newland, él ordenó acá hay que corregir, chicos, ¿no? Acá hay que corregir, esto está mal, ¿no? Acá vamos a corregir, ¿ya? Acá tiene que ser de 7 en 7. A ver, organiza los elementos en grupos de 7, tiene que ser. 7. 7. Ya. Pero sin embargo se le llamaba octavas. Ese es un detalle importante. Se llamaba octavas. Luego, hubieron otros intentos. Uno de los intentos también que podemos mencionar es con el caracol telúrico de Charles-Contois, un químico francés. Charles-Contois usaba esta representación como si fuera un cilindro. Un cilindro, trazabas una línea vertical y coincidía con los elementos, ciertos elementos de nuestra tabla periódica, ¿no? Como una anécdota. El caracol telúrico de Charles-Contois. Pero más conocidos son las tríades de Dobereiner, más conocidos son las octavas Newland, y mucho más conocidos son el Dmitri Mendeleev, considerado padre de la tabla periódica. En 1869, él por primera vez ordena en columnas y en filas, ¿no? Así ya se va apareciendo en nuestra tabla. Los ordenamientos verticales, columnas, ¿no? Ordenamientos horizontales, filas, ya. Él tiene una tabla muy parecida, pero era corta, tabla periódica corta. Pero cometió un error, al igual que Newland, al igual que Dobereiner. Estaba ordenando en función al número de masa. No al número atómico como en la actualidad sucede con nuestra tabla periódica. ¿Desde cuándo nuestra tabla periódica ya se ordena en función al número atómico? Es decir, al número de protones desde Moseley, 1914. Chicos, eso es un dato importante. Por eso que tenían problemas, ¿no? Ese problema que tenían estos científicos, hasta Mendeleev, que estaban ordenando en función al número de masa, y eso no va a funcionar, ¿no? A ver, ¿a qué me hablan? Si este es un elemento, este es número de masa, ya. Es número de masa hasta aquí, ¿no? Todos estos señores estaban en función al número de masa. Mientras hacía el número de masa, tenía limitaciones. Pero en 1914, un joven talentoso, Henry Moseley, descubre que los elementos más bien obedecen a un orden creciente al número atómico. O sea, a partir de Moseley ya se trabaja con la ley periódica moderna, que es un ordenamiento en función al número
al número atómico. Desde entonces ya nuestra tabla se ve más ordenadita. Además, los elementos que van apareciendo, por ejemplo el oganesón, que es el elemento 118, ya estaba separado ya. Ya se podía predecir, tan solo con saber cuántos protones tiene, es decir, cuál es su número atómico. Recuerden que el número atómico, Z, perdón, te indica cuántos protones hay. Y con este valor, yo tengo separado un casillero. Cada lugar de tu tabla periódica actual, la actual, se hace en función al número atómico. Número atómico. Estos casilleros que están desde el 1 hasta el 118 son el número atómico, número de protones. Así que si yo te pregunto, ¿cuántos protones tiene el oganesón? O sea, el OG, nos fijamos, a ver. Ahí dice el casillero 118. Significa que tiene 118 protones. ¿De acuerdo? Pero ¿desde cuándo sucedió eso? Sucedió desde Henry Moseley. Así es. Así que gracias a él tenemos, gracias a su descubrimiento, ¿no? Él descubre la ley periódica moderna. Introdujo, ¿qué cosa? El número atómico. Pero él no lo diseñó. Quien diseñó fue Albert Werner, tomando en cuenta la ley periódica moderna de Moseley y considerando la tabla periódica corta de Mendeleev. Y finalmente tenemos nuestra tabla periódica. Es actualmente, ¿no? Y actualmente tenemos lo que son los periodos, lo que serían las filas, y tenemos lo que son los grupos. Grupos. Siempre en función a qué cosa, al número, en función al número atómico. En función al número atómico. Muy bien. Así están las cosas, chicos. ¿Qué les parece? Esta es la historia. ¿Qué les parece la historia de la tabla periódica? Fascinante. Así es. Muy interesante, ¿sí o no? Muy interesante. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro material. Vamos a ver nuestro material. Ajá. Vamos a nuestro material. A ver, vamos a leer que ahora con esto ya podemos guiarnos ya para complementar, ¿no? Ahí están los antecedentes, está un poco más detallado. Mira, ve. ¿Quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por acá como antecedentes? La tabla periódica es un instrumento que permite conocer y comprender de manera fácil las características de propiedades de los elementos químicos. Antecedentes, a ver. Tríades de Obedene, ¿te suena o no? Claro. Sí, profesor. ¿No? El triadas. Es ordenada de 3 en 3 en función al peso atómico, ¿no? Bueno, que sería lo más parecido al número atómico, sería lo más parecido. Ahí está. Ahí está el error, peso atómico. Pero el aporte de él es que el elemento que está al centro resulta la suma de los extremos. A ver, 23, que es el sodio. ¿Es o no la suma de 7 más 39 entre 2? A ver, sumemos. 7 más 39, ¿verdad? Sí. Te va a salir 46. 46 entre 2, 20. 23, sí cumple. Sí cumple. El elemento central resulta de la semisuma de los extremos. Ya. Eso es lo que proponía nuestro amigo Dobereiner. ¿Ok? Que se llamaba las triadas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se puede hallar cuando uno de los extremos, o sea, claro, es que él no... si uno de esos extremos no está, ¿cómo se podría hallar el del centro? Oh, no, pues, tiene que ver de 3, por eso se llama triada, de 3 en 3. Triadas son de 3, ¿no? De 2 no se puede, no sería triada. Claro. Ya siempre de 3 en 3, ¿no? Bien, profesor, pero si cumplía eso, ¿cómo se calculaban los que están en los extremos? Es el lío, pues, no se podía. Es que la tabla periódica de ese entonces no es la que tenemos ahora, pues, ¿no? Esto todavía no existe.
Ahí lo que tenemos es un intento. Y además, esos elementos que ordena, en este caso, Dobereiner, son elementos de la época. ¿Sí? Ni siquiera había esto, mira, no había esto. Entonces decía el extremo, ¿cuál será? No se puede, porque no hay, pues no hay nada, no hay nada. En ese momento recién recién Profesor, en estamos la tabla periódica de más antes todavía nada, no fa- existía. faltaba todavía casi la mitad de todos los elementos químicos, creo, ¿no? Nada, no existe, ni siquiera ni la tabla, ni la de Mendeleev, imagínate. Imagen, nada. No hay tabla periódica, corta, ni nada. Solamente lo único que se conoció en esa época es esa triada, es lo más cercano. Por eso se llama intento, ¿no? Intento de ordenar. Ya con el paso del tiempo sí vamos a llegar a que finalmente ordenemos de esta manera, ¿no? En esa época no hay nada, pues lo que aparece, lo que hay, como decir, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es lo que había en la época. Un intento mejor es la de Newland. Me digo mejor ¿por qué? Porque se veía ya no de 3 en 3, sino ahora de 7 en 7. ¿Eh? Acá está de 7 en 7. ¿En función a qué? Al peso atómico ascendente. De tal manera que el octavo elemento tenga propiedades semejantes al primero, ¿no? Siempre está. El Newland. Ah, sí, creo que también se le conoce como do, re, mi, fa, sol, la, si. Exactamente, las notas musicales, pues, ¿no? Él era músico, por eso que todo lo vi de 7 en 7. El do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego de nuevo, do, re, mi, fa, sol, y viene de nuevo, y así, ¿no? Vas creando así, ¿no? Un círculo, no sé qué lo llama círculo armónico. ¿No? Entonces, por su punto de vista de Newland, era como músico. Como a él le gustaba la música, entonces también se ordenó así, intentó, ¿no? Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Dirá, profesor, eso no está en la tabla periódica. No hay, no existe todavía. Estamos recién en los años 1800 y tanto, ¿no? 1864, ¿está bien? 1864. Imagínate, no hay todavía. Pero por lo menos ya está de 7 en 7. Y acá hay un detalle importante. Las características que plantea Newland no se cumplen en todos los elementos, claro. Él se dio cuenta que algunos elementos no podían ordenarse de 7 en 7. Esas eran las limitaciones. Limitaciones, ¿no? O sea, no, hasta cierto punto no va a funcionar. Más allá de eso, ya no, ya. Así que aparece este señor que ven ahí, en ruso, ¿no? Nuestro amigo Dmitri. Nuestro amigo Dmitri Mendeleev, en 1869, logra ordenar los elementos de acuerdo a los pesos atómicos. Sigue, este es el error, ¿no? Sigue ordenando en función al peso atómico. Los 63 elementos fueron ordenados en filas y columnas por primera vez en nuestra historia. ¿No? ¿Ya se parece o no? Filas, columnas, claro. Ya se va apareciendo, bueno. Así va a progresar. Los elementos que forman una columna tienen características similares, ¿sí, chicos? Por ejemplo, en la actualidad, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, todos tienen un electrón en la última capa. Todos son altamente reactivos. Ni siquiera pueden tener contacto con el agua porque reaccionan violentamente. Lo mismo, grupo 2A también, berilio, magnesio, calcio, estroncio, varios radios tienen propiedades similares. Por eso, familias incluso le llamamos, ¿no? Familia de los alcalinos, familia de los alcalinos térreos, familia de los boroides, familia de los carbonoides y así. Es como una familia en tu casa, ¿no? La familia de los Pérez, vamos a decir. Los Pérez todos se parecen, bueno, en algo se parecen, ¿no? Quizás en los ojos, quizás entonces, en la contextura, el color de piel, de repente en un joven son buenos para algo, quizás, ¿no? De repente son buenos, no sé, buenos médicos, o sea, o buenos cantantes, de repente son buenos en algún deporte, o sea, hay cosas que en una familia nos unen, son muy comunes, empezando por el apellido. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Nuestra tabla periódica está ordenado de manera vertical, columnas, y Mendeleev encontró que tienen propiedades químicas similares. Similares. Ese es un gran aporte. Miren, cuántas cosas aportó Mendeleev y gracias a sus aportes tenemos la tabla periódica. Hay mucho que se cumple, ¿eh?
comparado con nuestra tabla actual. ¿Qué más? La tabla tiene 8 columnas. Bueno, al comienzo se considera que solamente hay 8 grupos. Al comienzo, ¿no? En la actualidad, 1, 2, 3, 4 y así, tenemos 18 grupos. ¿No? En la actualidad ya sí hay 18 grupos. Pero por lo menos hay que valorar el gran aporte de este científico ruso. ¿Deben ordenar en función a propiedades químicas? Sí, hasta el día de hoy. ¿Deben ordenarse en columnas y en filas? Sí, hasta el día de hoy. ¿Eh? Entonces, por eso se le considera padre de la tabla periódica. Luego, en la actualidad, aparece este joven, ¿no? Henry Moseley. Él trabajaba y experimentaba con rayos X. Rayos X. Los rayos X se utilizan, por ejemplo, para sacar placas radiográficas. Es cuando van al hospital, de repente, no sé, tiene un hueso, hay que sacar una radiografía del pulmón, tantas aplicaciones hoy en día, ¿no? Es energía, pues, ¿no? Radiación. Entonces, uno utilizando los rayos X, experimentando con los rayos X, logra estudiar, logra comparar con las características, con las propiedades químicas de cada elemento, e incluso tiene una fórmula, ¿no? Llega a tener, hay una relación lineal, una relación directa entre las propiedades químicas de los elementos y su número atómico. Acá, por eso. Las propiedades de los elementos son función, ¿no? Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. O sea, te está diciendo que el número atómico, la cantidad de protones, ¿no? Tiene una relación con la periodicidad, ¿no? Con de sus propiedades químicas, sobre todo. Pero Henry Moseley no diseña nuestra tabla. Total, y entonces, gracias a quién tenemos esta hermosa tabla, que parece un castillo. ¿Gracias a Mendeleev? No. Bueno, se tomó el modelo Mendeleev, sí. Gracias a Moseley, tampoco. De Moseley se tomó la ley periódica, ¿sí? Pero el que diseñó, el que ordenó esta tabla fue Werner. Werner. Diseña nuestra tabla periódica. También esta tabla se llama tabla periódica larga. La de Mendeleev era tabla periódica corta. Era parecida, pero más angosita, con menos elementos. ¿Y qué más se considera en la tabla periódica? Se considera la configuración electrónica. Tú sí, sopa, se da pensión, se fue paseo, se fue paseo. Eso también hay que considerar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Total, entonces, nuestra tabla periódica ahí lo tenemos. Ahí está en dibujito. Tiene 18 columnas, apunten eso. Tiene 7 periodos. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya vamos por el 8. Vamos por el 8. Pero hasta el momento hay 7 oficialmente. ¿En función a qué? En función al número atómico, es decir, cantidad de protones. Ahí está. Ahí tiene la tabla. Está bonita, ¿no? Ahí están los 7 periodos. Acá están las familias. Ahora, la tabla quedó chica. Quedó chico, pues. Falta espacio. Hay que separarlo un bloque abajo. La serie de los lantánidos, la serie de los actínidos. Pero ellos pertenecen al periodo 6 y al periodo 7. Entre ellos famosos tenemos al uranio, utilizado para las bombas atómicas. ¿Ya, chicos? Clásicamente en nuestra tabla periódica, algunos están acompañados de la letra A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el 8A. ¿No? Ahí están sus nombres respectivos. También tenemos las familias. Van a leer esto, las familias. Y vamos a hacer los problemitas. A ver, la primera, chicos. ¿Sale o no? Minutito. Intenten.
Profesor, ahí dice PQR, pero aparece X, Y, Z. Y usted dijo que no podíamos hallar uno de los extremos. A ver, un momentito. Bueno, cuando dije extremos, bueno, yo les entendí seguramente como la... Profesor, creo que se puede hallar con la fórmula, pero reemplazando, o sea, hallar el otro extremo, o sea, con la misma fórmula. No hay problema, Yo intenté con la misma fórmula, pero no me salió resultado. no hay problema, chicos. Todo hay solución en la vida, como decía mi abuelo, ¿no? Menos la muerte. Creo que no se puede resucitar, así es. Fácil. Como no sabes qué elemento hay, ponle, bueno, X, pues, se acabó. Ahora ya lo tienes. Como tú no conoces X, puta, dicen, los elementos P, Q y R forman una triada. Bueno, no, bueno, X de repente puede confundir con el primero, ¿no? Ya. Vamos a ponerle P, ¿no? Claro, este debe ser el P. Ah, ¿cuál es el peso atómico aproximado de Q? Es P. Pues este debe ser Q. Claro, pues, ¿no? Este debe ser Q. Este es el Q. Este debe ser P. Claro, este es el P. Este debe ser R. Ya, así hay que entenderlo, ¿no? Este es el P. Este es R y este es Q. Te piden cuánto vale Q. X, ¿cuál es? Tendría 56. Ajá. Sí, por eso también Sí, a mí no también había me resultado. 56. ¿No, Es no hay cierto, clave? ¿no? profesor. No hay No clave. hay clave. No hay clave. A ver, bueno, vamos a ver lo que dice Dovere. Dovere dice que el elemento central, que es el 38, debe resultar de la semisuma en los extremos, ¿verdad? O sea, sumándole el peso atómico de P, que es 20, 20 más X sobre 2. sobre 2. Si lo pasa a multiplicar, te quedaría 76 igual a 20 más X. Ujú. a ver, 76. Sí, igual a 20 más X. X vale 56. 56. ¿No hay 56? Y no hay- No hay Uh, 36. No hay. qué pena. Tal vez se confundieron en la Sí. B, 36. Hay que poner su clave, F, pues, ¿no? 56. En la segunda sí debe haber clave. Sí, profesor, sale 134. Sí, la B, sí sale, sí hay. Sí, ahí. Muy bien. Ya. Ajá. A ver, en la dos, ¿qué han hecho? La misma fórmula, La profesor. misma formulación. Si los elementos son P y T, calcula el peso atómico de T. Le han puesto X. Puede ser X. O sea, 87, que es el centro, debe ser la resulta de la semisuma de 40 más X. sobre dos. ¿Sí o no? O sea, el elemento central resulta de la semisuma de los extremos. A eso me refiero, ¿no? A ver, por 2, 4. 174. 174 es igual 40 más X. Así que el valor de X será 134. 134. 34. así es. Y 134 sí hay clave. Sí, ahí la B. Marque muy bien. $134, ahí está. Muy bien, a ver, ¿me avisan para continuar? Yo Listo, profesor. Continuamos. Listo, profesor. Muy bien, continuamos. Vamos a la 3, la 4 y la 5.
Dice, ¿qué científico diseñó la tabla periódica actual basándose en la ley periódica? Mendeleev. La C de Moser. Dice, ¿qué científico diseñó? La palabra clave está en diseñar. A ver, busca en su material donde dice quién diseñó. Werner, profesor Werner. Por supuesto. Así. Werner. Werner. Hay Werner, sí hay Werner. Ahí está Werner. Márquenlo. Werner. No, Alfred Werner. Él diseñó la tabla periódica, tal como conocemos, ¿no? Tomando como base la tabla de Mendeleev y la ley Lo de periódica. Moseley también, por creo. Moseley. Así es. Listo. A ver, 4. El científico inglés John Newland era músico. Ordena los elementos hasta entonces conocidos en grupos de 7 en 7. 7. en 7. marcamos, por supuesto, era músico, así que recuerden que todos lo ven en notas musicales. Los músicos de sesión, bueno, todos lo ven en notas musicales. 5. La tabla periódica actual, las propiedades de los elementos químicos están en función periódica A. Número atómico. Número atómico. Número atómico. Número atómico, así es, ¿no? Entonces, por eso nuestra tabla periódica actual, cada casillero, cada orden es el número atómico. Es como si, como una vez les comenté, ¿no? Si yo imagínate que tengo 118 alumnitos. Un salón grande, ¿no? 118 alumnitos. Y yo los comienzo a llamar por lista. El 1. A ver, la lista yo le hago en función al número protones, o sea, de acuerdo al número atómico. 1, hidrógeno presente. 2, el helio irá presente. El 3, el litio. El 4, el berilio. El 5 será el boro. 6, carbono. 7, nitrógeno. 8, oxígeno. 9, flúor. 10, neón. Y así. Hasta, voy avanzando. Voy avanzando. Mira cómo avanzo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, avanzo. Hasta llegar al 118, que es el organésimo, que tiene 118 protones. Razón por la cual su número atómico es 118. ¿No? Entonces, así está nuestra tabla, está diseñada. ¿Gracias a quién? Gracias a la ley de Moseley y gracias a la tabla periódica corta de Mendeleev. Muy bien. Sigamos. Acá nos quedamos en la 6, ¿no? 6. Sí, profesor. 6, profesor. La ley periódica afirma que las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos. Esta es la ley descubierta por Moseley. Moseley, excelente. Moseley. Moseley, marca Moseley. Ya, Moseley. Moseley, entonces, ya. ¿Listo? Sí, Moseley. ¿7? ¿Cuál es el nombre de la familia del grupo 2A? Metales Metales alcalinos alcalinos terrestres. terreos. Alcalinos La D. terrestres, muy bien, ahí está. Bueno, eso, ¿te acuerdas que el año pasado les hice aprender de memoria? Sí, profesor. Claro, pues ahora va, Un pues, montón. Ya me olvidé, profesor. no te preocupes, siempre, si te olvidas, repasas nomás. Son los metales alcalinos térreos. Ya, entonces marquen 7, ahí está, ¿no? ¿Valió la pena esforzarse, ¿sí o no? Claro. 8. ¿Cuántas columnas o familias tiene la tabla periódica actual? 18. 18. 18, ¿no? La 18. Ahora la YUPA recomienda con números arábicos, pero clásicamente son con números romanos. Muy bien, 9. ¿Cuántos periodos o filas tiene nuestra tabla periódica? 7. 7. 7. 7. 7. Muy bien.
Oficialmente tenemos 7, ¿no? Sin embargo, ya quizás en los próximos meses, o no, así es, si ya tengamos sorpresas y hablemos de un octavo periodo, ¿no? Por el momento, Profesor, en mitad de 18. sí, pues ya falta ya, incluso hay nombres ahí, ¿no? Ya están ya en las tablas actuales, que ahí están separados hasta 121. Yo tengo acá hasta 121. A ver, sigamos. Vamos con la 10. ¿Cómo se denominan los elementos del grupo A? Alcalinos. Ay, Representativos. Elementos ah, sí. Elementos representativos. Ajá, sí. Claro, pues así es. A ver, acá un detalle, ¿no? Cuando ustedes se encuentren en la tabla periódica, y eso lo vamos a ver ahora en las diapositivas, ¿ya? Algunos están representados con la letra A, otros con la letra B. ¿Ya? Los que están con la letra A, eso se llaman los elementos representativos. A, ¿ya? Elementos representativos. Los que están representados con la letra B son ellos, metales de transición. Ya, ahí está, ¿no? Nos preguntan, ¿elementos del grupo A? Son elementos representativos. Ahí está. Por ahí te hablan tierras raras, ¿no? Tierras raras es el 3B. 3 romano B. Lo mismo, tierras raras o elementos de transición interna, lo mismo. 3B también. 3B. 16. A ver, Dale Profesor, 50. yo veo en su pantalla que está en el 56. problema 7, no sé por qué. ¿el 7? Sí, eso Sí, yo veo en su es pantalla. cierto, es verdad. Acabo de dar cuenta. Ahí, Ahora sí, Ahora profesor, sí. está en la 16. ya muy bien. A ver, en la 10 entonces nos salió, Elementos representativos. así es, elementos representativos. Cuando es representativo, la letra A. Cuando son elementos de transición, la letra B. Ya, ahí está B. Tierras raras, 3 romano B. Elemento de transición interna es lo mismo que tierras raras, 3B. Representativo, entonces la C. 16. Si su elemento es M, bueno, otra vez dice, no, MD, este debe ser M. Es igual a la 1. No, profesor, la Al revés, ¿no? C. Este debe ser M. Este debe ser M, claro, sí, pues Sí. para que tenga lógica. Este debe ser M, el otro debe ser N, U y N. Bueno, nos preguntan, si es una tríada de doble N, calcula el peso atómico aproximado de M. O sea, 38 que está al centro, debe resultar de la suma de los extremos, que es 20 y más X. Sobre 2. Profesor, es igual a la 9. 56. Dile la 1. Igual, ¿no? 56, profe. Ah, 56. 56. Listo, 76 Sí, igual sí. 20 más 56. X, 56. Y acá sí debe clave, seguramente. No. Ay, tampoco. Bueno, será la X. ¿No? 56, bueno, es lo que está saliendo, ¿no? 56. Ya ahí es lo que está saliendo, chicos, ¿no? Ahí de repente en las claves, ábralo, ¿no? Pero ahí no hay nada raro, no hay nada escondido, ustedes mismos pueden verificar. A ver, ¿y cómo será el siguiente problema? La 17, profesor. Ajá. Periódica Ahí de está el su peso periódico de su atómico. peso atómico. La D. La D. Todos. A ver, hasta Mendeleev, padre de la tabla periódica, se seguía pensando que es en función al peso atómico, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Pero a pesar de que no sabemos que eso no es correcto según la tabla periódica actual, pero de todas maneras sirvió como base. Sirvió como base. Así que sí, pues efectivamente.
Mendeleev afirma que las propiedades de los elementos están en función al peso atómico. Ya a la D, ¿verdad? Marquen D. Peso atómico. ¿Todos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profesor, todo listo. Muy Sí, bien, profesor. sigamos. ¿Cómo se llama la familia del grupo 8A? Qué fácil. Gases Gases nobles. nobles, la Gases D. nobles, nobles, gases la D. nobles, gases nobles, pues muy bien. Está helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? Gases nobles. ¿Cómo se llama la familia del grupo 1B? Metales de Metales acuñación. De acuñación. ¿Quién está en el grupo 1B? Acuñación. Cobre, plata, oro, ¿verdad? Cobre, plata, oro. Los famosos metales de acuñación. Muy bien, metales de acuñación. Ahí podemos colocar incluso, ¿no? Podemos colocar unos elementos. Eso está en tu libro y también lo ves en la tabla periódica. Cobre, está la plata, el oro. Metales de acuñación, todos en grupo 1B. Muy bien. ¿Y quiénes serán los metales alcalinos? 1A, ¿verdad? Sí. Alcalinos térreos, 2A. 2A. Transición, el 3B. 3B, transición, ¿no? Y metales del escandio, No eran 3B. metal, perdón, metal de transición, bueno, está incluido, ¿no? El B está incluido. A ver, un ratito, el lapicero tiene la culpa, un ratito. Ya, hasta acá. ¿Quiénes son los metales de transición? Todos los que están con la letra B. El 3B también está dentro de ellos, solamente que como está separado, se le va a meter transición interna, ¿no? Y el escandio, ¿quiénes pertenecen? También es 3B, ¿no? Sí, pues, el escandio también. También es 3B. Pero no está en el paquete, no está no sé, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el itrio, el lantano, el actino y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces 19 está saliendo grupo 1B, metales de acuñación. Ya está cobre, plata, oro. A ver, otro. La La ley, 20 es la C. Sí. la ley periódica Sí, ya sé. que reformó se lee La así, C. que los propiedades de los elementos varía de acuerdo al número atómico Z ascendente. Sí, exactamente, ¿no? La C. Sí, está bien, muy bien. La C. Ya, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo listo, profesor. Muy bien, sigamos entonces. Nos quedamos en problema número 21. 21. ahí está, a ver, 22, 23 y 24. Repito, a ver. Voy a borrar esto, ya un ratito. Ya, a ver, 22 dice, ¿qué elemento químico pertenece a la familia del grupo 8A? Helio. Helio. La C. Helio, pero Helio. profesor. Las nobles, no. Falta la Sí. 21. Sí, profesor, falta la 21. 21. La 21 dice, por la investigación realizada y los aportes en la estructura de la tabla periódica, Mendeleev es considerado, Padre El de padre de la tabla La periódica, la E. muy bien, padre de la tabla periódica, hasta marquen la E. 22.
¿Qué elemento químico pertenece a la familia de los gases nobles? Helio. Helio. El Helio. helio. Uy, qué fácil. Profesor, me da risa porque Pues es el cerrado nombre, nomás. Helio es el nombre de mi profesor del año pasado, por eso me acuerdo. ¿Ah, sí? Ah, ya. Sí, mi profesor se llamaba Helio. ¿Qué enseñaba? Química y biología. Ve. Y ahora yo voy a sacar mi propio elemento químico, ¿ya? Y entonces, a ver, ¿qué elemento químico pertenece a la familia de los gases nobles? El helio, muy bien, ahí está. 23. ¿Cómo se denomina la familia del grupo 2B? Elementos de Elementos puente. Elementos de Elementos ferromagnéticos. ¿Cuál es? Elementos de puente. Ah, Elementos de puente, muy bien, puente. 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 ¿Por elementos qué de puente. justamente dice puente? Porque está sirve como puente, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el grupo, ¿no? Vamos a agrandar esta imagen. Si ustedes miran mi tabla periódica o la tabla periódica que ustedes tienen, ve, acá está acá tengo uno. Miren, justamente el grupo 2B está acá. Aquí está, miren, puentecito. En el puentecito. Aunque creo que están viendo al revés mi tabla, no sé. Está con reflejo, creo, ¿va? Bueno. Ya, ahí está el grupo 2B. Justamente en el puente del grupo, pasar del bloque, ahorita vamos a ver la tabla periódica, para que voy a explicarme mejor, ¿ya? Listo, ya, 23. Vamos con la 24. Newlands. 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 Dice, perdón, a ver. ¿Cuál es el nombre científico que ocurre el elemento de 7 en 7? Bueno, hay que acordarse del músico. Newlands. Newland. Newlands. Newland, músico, así como el do, re, mi, fa, sol, así. Newland, acá está Newlands. Muy bien. 25. ¿Cuál es el nombre científico que agrupa elementos de 3 en 3? Dobereiner. 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 La D. Dobereiner, ahí está, Dobereiner. Ya, muy bien. Luego nos preguntan, ¿qué elemento químico pertenece a la familia de los metales alcalinos? Litio. Litio. Acá, por ejemplo, el 1 es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Creo que Muy la bien. mayoría. Ah, sí, ya de memoria se lo saben ustedes. Muy bien. El litio, está acá el Dobereiner. Listo, a ver, vamos con la siguiente. 20. ¿Qué han marcado en el 27? Elementos ferromagnéticos. Elementos ferromagnéticos. La B. Dice así. ¿Cuál es el nombre de la familia del grupo 8B? Ah, qué fácil, 8B. Pues está marcando 3 columnas, ¿no? Los ferromagnéticos. Bueno, aquí hay que destacar, ¿no? Hay que, como de manera de complementar, nuestra tabla periódica tiene más o menos esta silueta. Más o menos, ¿no? Una silueta así, aprox. Como un castillo. No es alusión a Pedro Castillo, ¿no? Como un castillo, me refiero. ¿Dónde están los ferromagnéticos? Acá encontramos al hierro, vamos a encontrar cobalto y vamos a encontrar el níquel. ¿Sí? Son 3 columnas así, que está fierro, cobalto, níquel. Esas 3 columnas, que están en tabla periódica, es del grupo 8B. ¿Sí? Es del grupo 8B, está abarcando justamente el hierro, el cobalto, el níquel, ¿ya? Son los ferromagnéticos. 8B, muy bien. 29. Las columnas o filas en la tabla periódica se caracterizan por... A ver, ¿qué hay en común en todos estos elementos? ¿Tiene propiedades semejantes? La A. Propiedades semejantes debido a que los elementos presentan similitud con configuración electrónica. ¿Tienen propiedades químicas diferentes? No, este no. ¿Tiene no. ¿Identifica el número? No, tampoco. Tener nada. Este sí, ¿no? Tener propiedades semejantes es cierto. Como familia, ¿no? Familia. Por eso en grupos, son grupos. Grupos, también podemos decirlo familias. Las familias tienen como ¿qué cosa? Propiedades similares. Muy bien. A ver. Vamos. Seguimos. ¿Me avisan para seguir? Ya, profesor. Listo, Ya profesor. está, profesor. Lista, Sí, profesor. profe. Bien, seguimos entonces.
Y no me digan que acaba en la 30. Sí, acaba ahí. Sí, acaba ahí. Luego domiciliaria. ¿Cuántos 7. periodos tiene la tabla periódica? 7, Siete, profesor. siete. 7. 7, ¿Es el nombre de la familia del grupo 4A? Carbonoides. Carbonoides. Ahí está los carbonoides. Muy bien, se acabó, se acabó. Ya, entonces ustedes mientras van marcando bien, van trabajando con sus domiciliarias, ¿no? Yo les voy a mostrar unas diapositivas a manera de comprender. Así es. Profesor, así es. profesor, Sí, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta 28? la 28. La A. Gracias. Ah, sí, la A, sí, la A, está, avioncito. Muy bien, les voy a mostrar unas diapositivas que tengo preparados, ¿no? Aquí está. Ahora que usted ya conoce sobre las filas, las columnas, van a poder entender mejor qué es la diapositiva. Miren, ¿eh? Así está nuestra tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Ahí están, vamos contando los casilleros. Claro que ahí como contando los casilleros. Este es el 1, casillero 2, ¿no? El casillero 3, casillero 4 y así, ¿no? Este será el 5, casillero 6, el 7, el 8, el 9 y así hasta llegar al 118. Acá están los grupos, por ejemplo, estos elementos acaban en S1, ¿no? Estos acaban en S2, estos acaban en P1, acaban en P2, cuando es tu configuración electrónica. Ellos acaban en P4, ellos acaban en P5, ellos acaban en P6, ¿no? Por eso se llama todo esto el bloque S. Todo lo que está acá se llama el bloque P, el bloque P. Al centro, a ver, vamos a encontrar elementos que están desde el D1, ¿no? Desde el D1, D2, D3, ¿hasta dónde? Hasta el D10, bloque D. Y acá estará lo que es bien F1, F2, F3, ¿hasta dónde? Hasta el F, a la F14. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tener por bloques. Ya eso que quiero que mostrarles, ¿no? Por bloques. Si acaban en S, bloque S. Acaban en P, bloque P. El centro está acabando en la D de D, bloque D. Bloque D. Falta uno. No sé quién se da cuenta. Ya este bloque S, bloque P, bloque D. F. El F, El de abajo. Ahí está, todo este bloque F. Sí. Los famosos bloques de la tabla periódica. ¿Sí, chicos? Muy bien. Eso lo vemos. A ver, un poquito. Ahí lo veo. Voy a borrar esto. Ahí lo tenemos con bloques. Mira, ya está ya separadito. Bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. ¿No? También como dato importante, el bloque S, ¿a dónde pertenece? ¿A o B? Vamos, si acaba en S, ya, en la S de S, o acaba en P, vamos a representarlo con una letra A, elemento representativo. Pero si acaba en D, ustedes van a colocar la letra B. Así es. Y si acaba en F, van a colocar ustedes la letra 3 romano B. ¿Sí? Así que él acaba S, tiene que ser A. Todo este es el A. Él también bloque el A. Al centro, ¿quién iría al centro? Mira. B. B, al centro va B. Abajo, 3B. Romano B. ah, sí, es muy bien. Ya vamos con el B. Acá este sería el 3B. 3 romano B. ¿Ve? Ahí están los bloques. Elementos representativos, elemento de transición, y esto de que está aquí abajo se conoce como las tierras raras. ¿No? El 3B está abajo tierras raras. Tierras raras, conocidas también como elemento de transición interna. Tierras raras o elemento de transición interna. Chicos, muy bien. Profesor, se llaman tierras raras porque son muy raros esos elementos, ¿no? Sí, son escasos, muy escasos en la naturaleza. Entre ellos el uranio. Ah, ya, ok, gracias. La U de uranio, ¿no? Muy bien.
¿Qué más tenemos por acá? Ahí está. Esta no es la tabla periódica. Esta está bonita, ¿sí o no? Está bonita la tabla periódica. ¿Está? Entonces, ¿quiénes están acompañados de la letra A? O mejor dicho, ¿cuál se van a aprender? ¿Ya? A ver, los alumnitos del año pasado, sí, pues ya se han aprendido todo como debe ser. Ya, y si algún alumnito nuevo, la sugerencia es que se aprenda esto, el grupo 1A, toda esta columna. Grupo 2A, ahí está, toda esta columna. ¿Ve? 3A está por acá, chicos. Este es 3A, 3A. Este es el 4A. 5A, este es el 6A, este es el 7A, el último el 8A, los gases nobles. ¿Ve? Lo que tenga al centro no es necesario que se lo aprendan, pero ¿por qué? Porque no tiene nombres específicos, ¿no? Profesor, eso puede estar en la tabla periódica ya hecho, ¿no? Sí, esa es la tabla periódica. Por ya, ejemplo, porque 1A, así es. Profesor, Alcalinos. debemos de acordarnos ese 1A, 2A, o sea, los grupos o los elementos de la tabla periódica. Así por columnas. Los elementos con sus nombres respectivos. Alcalinos terreos. Porque yo Ajá. sé solo de filas. Pero es que de filas no tienen nada en común, más solamente lo que tienen en filas es el número de El nombre. periodos, ¿no? O sea, el número de niveles. Tú te has aprendido así solamente. Este es el 1, toda esta fila, ¿no? Sí. El 2, toda esta fila, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Te va a servir como referencia, pero no te va a ayudar tanto como aprendérselo por así vertical, por familias. Sí, por familias. Sí, es mejor. Porque si tú, así es, ¿no? Porque las filas que ustedes ven del 1 al 7, lo único que te indican es el número de periodos, ¿no? Si está el periodo 1, tiene una capa. Si estás en el segundo periodo, significa que tienes 2 capas. Tercer periodo, 3 capas. Cuarto periodo, 4 capas. Y así sucesivamente. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el átomo más grande? El más grande será el que tenga más capas, más niveles, ¿no? En este caso, el francio. Número de nivel. Los átomos más grandazos, el francio sería. Más pequeño, pues el hidrógeno. ¿De acuerdo? Así pues, ¿no? Así se van a aprender. Ya, acá al centro, así, acá al centro van a verse esto, miren. El 1B es esto, ¿ah? Acá empieza, este es el 1B, este es el 2B, este es el 3B. ¿Sí? Este es el 4B, este es el 5B, 6B, este es el 7B. Sus nombres son familia el escandio, familia el titanio, familia el vanadio, familia el cromo y así, ¿no? Familia manganeso. Este tres últimos es lo que te habla de los elementos ferromagnéticos. Hierro, cobalto, níquel. Esos tres corresponden al grupo 8 romano, los ferromagnéticos. Ferromagnéticos. 1B, metales de acuñación. Grupo 2B, elementos puente. Y estos elementos que están aquí son las famosas tierras raras. ¿A dónde pertenecen las tierras raras? Ellos pertenecen al grupo 3 romano B. Esto, ¿de dónde salió? Aquí continuación, ¿no? A continuación. ¿Ve? Al 3B salió todo. 3 romano B. La serie de los lantánidos, la serie de los actínidos. Ya, chicos, muy bien. Entonces, ¿cómo se van a aprender? Se van a aprender por familias, ¿no? Por familias. ¿Ya? Por familias. Por ejemplo, grupo 1A, muy bien me lo han dicho, son los alcalinos. Grupo 2A son los alcalinos térreos. 3A está acá, mira, son los boroides. Ahí lo tienen las familias, miren, ¿eh? Ahí están sus nombres respectivos. Ahí están los nombres respectivos. ¿Ve? ¿Quiénes son los alcalinos? 1A. ¿Quiénes son los alcalinos térreos? 2A. A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está el 3A? ¿A dónde dice metales terreos? ¿Aquí está bien? ¿Ahí está bien 3A? No, ay no. Ah, no, Serían metales no, terreos. Acá Metales terreos. está.
3A, ¿sí o no? 4A, ¿no? 5A, 5A, 6A, 7A, 8A. 6A, y así, ¿no? 7A. Finalmente el grupo 8A. Así es, pues, ¿no? Ya se van a aprender así por familias, ¿no? Por familias. ¿No? Por familias. Ahí está, pues separado por familia, miren. Muy bien, chicos, a ver. Vamos la hora del kissing. Preguntas sueltas, ¿verdad? Voy a hacer algunas preguntillas y usted me responde. Ok, profesor. Ajá. A ver, le voy a preguntar preguntas fáciles, sencillas, que voy a anotar antes que ver. En 10 minutitos suficiente. Para la hora del lonchecito. Vamos con la hora del lonchecito. Sí, a ver, Profesor, ¿y qué hacemos? primero A, ¿no? A ver, primera pregunta. Diga usted. A ver, una sencilla nomás, ¿ah? Ojo, 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 ¿ah? Ojo, ojo. A ver, primera pregunta. Diga usted, ¿verdadero o falso? Mendeleev diseñó la tabla periódica moderna. Falso. 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 Perfecto. Falso. Conta, reconta, ¿sí o no? ¿Quién diseñó la tabla entonces? Warner. Werner. 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 Sí, es Werner. Nuestro amigo Werner. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, listo. Segunda pregunta. A ver. Escuchen, ¿ah? Henry Moseley descubrió la ley periódica moderna. Es decir, en función al peso atómico. Peso Verdadero. atómico no era. Verdadero. Ah, bueno. Oh, miren, escuchen, ¿ah? Escuchen, Peso escuchen. atómico no era, sino. Era número. Ah, por eso sería Claro, falso. pues. Falso. Falso. Peso atómico y No, número atómico falso. no eran igual. Falso. Camila y Renzo se dieron cuenta, muy bien. Punto para Camila, sí, pues, así. Camila, Renzo. Los demás dijeron, verdad, han dudado los demás, ¿ah? Han dudado. Pero estuvieron cerca, ¿no? Henry Moseley, es cierto, Henry Moseley descubre la ley periódica moderna, pero la ley periódica moderna no era en función al peso atómico, no. Fue en función al Número atómico. Número atómico. Número atómico. número atómico, cantidad de protones. Por eso, gracias a él, nuestra tabla periódica se ordena así, ¿no? En función al número atómico, cantidad de protones. Ya, muy bien. A ver, tercera pregunta. Ya me había confundido. A ver, una, otra. A ver, ojo, ¿ah? A ver, los anfígenos y calcógenos pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica. Verdadero. Sí, es verdadero. Sí, es verdadero. 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 ¿Sí? A ver, ¿qué dicen los demás? Verdadero. Claro, pues los anfígenos calcógenos. Así es, y eso está en tu material, ¿sí o no? También usted lo tiene en su material, acá yo lo he visto. Ve, acá en su material, en la parte de resumen, ahí tienen una lista, acá está, miren. Grupo 6A, los anfígenos calcógenos. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que aprender su tabla periódica? Así pues, en familias. Así, de arriba hacia abajo, ahí está. Así, ¿ve? Ahí está el grupo, ¿ve? 8A, ¿no? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Ya, listo. Otra pregunta. Otra. Diga usted, a ver. La tabla periódica presenta todos sus periodos completos.
Falso. Falso, pues Camila, ¿qué más? ¿Lo demás que dicen? La tabla periódica presenta todos sus periodos completos. Están dudando, ¿ah? Vamos a ver mejor la tabla. Falso. Es falso. 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 Recontra falso. Muy bien, recontra falso. Claro, pues miren. No es, cuando digo periodos, me refiero a las filas, ¿no? Pero la primera fila está completa. Pero no está completa la primera, no está, mira, a ver, la 1. Ustedes miran nuestra tabla. Esta acá, le falta. Está incompleto, mira. Solamente tiene 2 elementos. Primer periodo solo tiene 2 elementos. Periodo 2 tiene también, mira, todo este hueco, mira, hueco. ¿Ve? ¿Tiene cuántos? 6, 8. 8 elementos tiene periodo 2. Periodo 3, ¿ve? También tienes 2 más 6, 8 elementos. El periodo 4 sí tiene, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está completito, ¿no? Lo mismo. El 5 también está completo. El 6 y 7 tiene más todavía, más, porque de aquí a ver, vamos a ver. Me pregunta ya. El periodo 6 tiene 18 elementos, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Lo demás? Falso. 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 ¿Por qué? Porque de aquí continúa, bueno, continúas. ¿Ve? El séptimo también igualito, aquí continúas. Claro, es el ácido de los lantánidos y los actínidos. O sea, ¿cuánto tendría el 6? A ver, 1, 2, de ahí sigue el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ¿no? Estamos contando 32 elementos. Claro, es que también hay que contar los de que están aquí, pues, ¿no? ¿Ve? Y de acá, y ahí continúas, ¿no? O sea, periodos 6 y 7 son los que tienen más elementos. Y el 1, 2 y 3 están incompletos. Ya, muy bien. Eso con respecto a los periodos. Ya, todo esto que te he indicado, los ordenamientos horizontales que están en función ¿no? En función a, o sea, en un ordenamiento horizontal se llaman periodos. ¿Cuántos periodos hay? Yo encuentro 7 periodos, es lo que estamos hasta el día de hoy. Y si te pregunto grupos, para grupos, a ver, mira, acá hay un detalle, chicos, ¿no? Acá dice 1A, ¿de acuerdo? Acá dice 2A. De 2A te vas por acá, 3A. Así estará el 4A, 5A, ¿hasta dónde? Hasta el grupo 8A. Ya, o sea que clásicamente tengo 8 grupos, perdón. Clásicamente voy a tener 8 grupos, clásicamente, ¿ah? 8 grupos que están con la letra A, elemento representativo. Y los del B, el B vas a tener desde el 1B, todo esto, ¿no? Vas a tener desde el 1B hasta el 8B. Ve todo lo que está acá, ¿no? Lo que está al centro, vas a tener desde el grupo 1B, ya, el 1B, vas a tener desde el grupo 1B hasta el 8B. ¿Cuántos grupos B hay? Hay también 8 grupos B. Ya, esto, chicos, es clásico, ¿no? Clásico. O sea, total habría 16 grupos. 8A y 8B. Pero esto es clásicamente, antiguamente. 16 grupos. Pero en la actualidad, ya, si la YUPAC te dice, ordena, si por ejemplo el 1, ¿no? Este es el 2. Cuente, ¿qué más sería? ¿Este sería el 3 o no? Vamos a contar cuánto hay, ¿no? El 3, este es el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el 13, 14, 15, 16, 17. Total, ¿cuánto tenemos? 18. O sea, actualmente, y según la YUPAC, ¿ya? Actualmente vamos a encontrar 18 grupos. ¿Ya? Eso hay que diferenciar. Esto es antiguamente y esto es actualmente.
¿Sí? Cuando en la universidad, por ejemplo, en San Marcos, en la UNA incluso, todavía están preguntando sobre clásicamente, ¿no? Clásicamente con números romanos encontramos solo 16 grupos, pero actualmente con números arábigos, la UPAC te dice 18 grupos. Ya, nos quedamos con esto, ¿eh? Es actualmente, ¿eh? Actualmente. Ya, eso para detallar. A ver, otra. Otra. Ah, me estoy olvidando, algo muy importante, chicos. En la tabla periódica, ¿hay más metales o no metales? Más metales. ¿Qué dice lo demás? Sí, hay más metales. Metales, ¿verdad? Metales, se cree. ¿Cómo me doy cuenta que son los metales? ¿Hay alguna forma de identificarlos? ¿Algún guía en la tabla periódica? Ahí está con los colores, Sí. diciendo metales, Ah, claro, alcalinos, pues. Metales, metaloides, no Muy metales. bien, muy bien, muy bien. Todos son los metales. La gran mayoría son metales, ¿verdad? Todos metales, metales. Metales. Vamos a poner metales. Todos estos son metales, mira. Metales. 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 El 80% de la tabla periódica son metales. ¿Hasta dónde podemos decir aproximadamente? Entre metales livianos, metales pesados, superpesados. Hay una línea escalonada. No sé si me acompañan. Miren. ¿Ven? Hay una línea escalonada que estoy acá indicando. Sí. ¿Sí? ¿Ven? ¿Me puede decir el nombre de estos elementos que están en la línea escalonada? Metaloides. 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 Son los metaloides, ¿no? Los está marroncito, metaloides o semimetales. Caso del boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio. Esos elementos son los metaloides. Ya metaloides, esto acá también. Metaloide, 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 metaloide también. Estos están entre metales y no metales. Tienen características intermedias. Y al lado derecho, ¿quién están? No metales. No metales. Los no No metales. metales. Estos son los no metales, que son poquitos, algo del 20%, ¿no? Contadito con la mano. Los no metales. Pregunta, ¿y quién tendrá mayor tamaño? ¿Los metales o no metales? ¿Quiénes son de mayor tamaño? No metales. Los metales. Los metales. ¿No? A ver. Vamos ahí, esta tablita. Acá está. ¿Quién de estos será el tamaño más grande, no? ¿Quién tendrá el mayor, quién, no? Justamente, los que tienen mayor tamaño son los más grandazos. Los que tienen mayor radio atómico. Acá lo voy a graficar, mira, exageradamente, ¿eh? Ahí está, algo así sería, mira. Exageradamente, ¿eh? Algo así. Así sería, mira, más o menos, ¿no? Imagínense el tamaño de cómo son de los metales, de los metales. Y a medida que te acercas a los no metales, ese tamaño disminuye. Va disminuyendo, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Y hacia arriba también disminuye, mira, disminuye, disminuye. Vamos a ver. Bueno, perdón. A medida que te vas hacia arriba, el radio atómico también disminuye. A ver, así pequeñito. Ya, eso es, ¿no? Pregunto, ¿quién de los dos, entre metales y no metales, tiene mayor facilidad para perder electrones? ¿El que tiene radio pequeñito o el que tiene radio grande? ¿Quién de los dos pierde con facilidad los electrones? Ahí está, una preguntita de deducción, ¿eh? Ojo, que si este es el átomo, al centro, ¿quién está? ¿Quién está al centro del núcleo? Núcleo. ¿Y el núcleo qué carga tiene? Protón y neutrón. Protón y neutrón. Protón y neutrón, pero el neutrón no aporta carga. El que aporta Entonces, la carga, positiva. así es, el núcleo es posi. Pequeño, ¿no? El núcleo es positivo. ¿Y alrededor quién se encuentran? La nube electrónica. La nube La electrónica. nube electrónica, están los electroncitos, ¿no? Los electroncitos están girando, moviéndose ahí. Entonces la pregunta era, entre un átomo grandazo y uno pequeño, como el metal, ¿no? Obviamente ustedes me han dicho que son metales. Sí, pues los metales, su radio es gigante, ¿no? Un radio inmenso.
Entonces, recuerden que casi toda la tabla periódica, el 80% de la tabla periódica son metales. Todos son metales. ¿Ve? Y un 20%, que son contaditos con la mano, son los no metales. La pregunta de ellos, entre metales y no metales, ¿quién de los dos pierde sus electrones con facilidad? O mejor dicho, al revés. Vamos a ver para que entiendan. Entre metales y no metales, es decir, entre radios gigantes y radios pequeños, ¿quién de los dos atrae más a los electrones? Los metales. Metales. Los metales. Metales. Pero, a ver, si ustedes me dicen los metales, me estarían diciendo que el núcleo atrae con mucha intensidad los electrones. Pero si su radio es grande, el electrón está bien alejado. Mira, el electroncito que pasa por su alrededor, vamos a decir, está por acá. Mira la distancia que hay entre ellos, está el núcleo. Ahora, ya este es un electrón y acá está el protón, miren. Ve, entre ellos hay atracción. Mira esta distancia. Este es un metal. Al no metal, mira. Acá este es un electroprotón y acá cerquita está el electrón. La pregunta es, ¿quién de ellos tiene mayor facilidad para atraer los electrones? Los no metales. Los no metales. No metales. Los no metales. Por eso que los no metales son aquellos que tienen alta electronegatividad. Atraen con mucha intensidad los electrones. Alta electronegatividad. Ya, ese es el concepto que por favor quiero que identifiquen. Alta, le gusta además la electronegatividad. También tiene alta afinidad electrónica. ¿Qué significa afinidad? Que le gustan los electrones. Alta afinidad electrónica, ¿no? No, la misma pregunta les haría. Entre metales y no metales, ¿a quién le gustan los electrones? No metales. ¿A quién qué, profesor? No Ajá, metales. ¿a quién le gusta quién de los dos atrae con más facilidad los electrones? No metales. Los no metales. metales. No, claro, pues por eso que al gustarle los electrones, no es que está cerquita, lo atrae, por eso que los no metales tienen esa facilidad para ser negativos. Forman aniones. Ellos tienen facilidad para formar aniones. Ganan electrones. Los no metales más bien, como están muy alejados, los pierde. No tienen mucha fuerza. Así, ellos forman más bien carga positiva, forman cationes. Cationes. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso lo dejamos ahí. Ya con esto ya creo que nos despedimos. Con esto creo que ya por lo menos se van para el siguiente capítulo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo claro. Muy bien, lo dejamos, ¿ya? Entonces, tarea, ahí tiene la tarea ¿no? La tarea en su material. Sí. Y también tienen tareas para la siguiente clase. Ya, la siguiente clase vengan repasando, esta puede tomar examen oral, las familias. Ya, la familia venga repasando, ahí está. ¿Eh? Muy bien, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese, gracias. No, profesor.